Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023 y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Trae bendición. Le damos la bienvenida también a las redes sociales que nos están en la transmisión. Les saludamos también a ustedes. Y bueno, ustedes van a tener también ahí en las pantallas una ayuda visual. Espero que se puedan ver las diapositivas. He preparado unos puntos, ¿verdad?, importantes en cuanto a este tema, ahí en Lucas capítulo 24. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 9. ¿Está ahí? Amén. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, ¿qué hallaron? Removida la piedra del sepulcro. Y entrando, dice que estas mujeres no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, dice la palabra, por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dicen los ángeles a estas chicas: no está aquí, sino que ha resucitado. Y después les anima a recordar, les dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, cuando Cristo comenzaba su ministerio terrenal, más o menos a los 30 años, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero que ¿qué? Que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hermanos, en todo el capítulo 24 de Lucas vas a encontrar 4 acontecimientos principales. Si tú volteas a ver tu Biblia y si tienes la Reina Valera o algunas otras versiones, es muy probable que tengas estos 4 títulos. La resurrección de Cristo, del versículo 1 al 12. Vas a encontrar también el título que dice el camino a Emaús, cuando van 2 seguidores de Cristo y van discutiendo entre ellos qué había acontecido con el Señor, qué es lo que se hablaba acerca del Señor, qué había pasado, con incertidumbre, con tristeza en su corazón. En tercer lugar, vemos también que habla esta parte de Lucas 24 acerca de Jesús, que
que se aparece a los 11 discípulos, porque Tomás andaba por ahí, ¿verdad? Entonces le aparece a los 11. Y en cuarto lugar, como un evento importante dentro de este capítulo, vas a encontrar la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Pero en esta tarde, hermanos, nos vamos a centrar en la primer parte, hablando acerca de la resurrección. Y en esta parte yo quiero hacer énfasis en la siguiente lámina: el afecto que tuvieron estas mujeres. El afecto de las mujeres. Síguenme con mucho cuidado, porque nos narra Lucas que a fin de embalsamar el cadáver, ahí como dice en la lámina, ellas querían ungirle la cabeza. Las mujeres tenían la necesidad de ungir su rostro, quizás también tomarle las manos, las heridas de sus manos, y querer embalsamarlas, los pies, y esparcir todas las especias aromáticas que ellas habían preparado en todo el cuerpo de su Señor Jesucristo. Esta parte de embalsamar un cuerpo era una tradición que se hacía anteriormente en medio del pueblo hebreo, ¿verdad? Y de los judíos. Esto lo hacían con especias aromáticas que preservaban por más tiempo el cuerpo. Era una práctica que lo hacían muchas veces con los reyes, muchas veces también se hacía con los sacerdotes y con los profetas en sus sepulturas. Pero yo quiero que me vaya siguiendo con mucho cuidado en la actitud, en el afecto que sintieron y sentían las mujeres todavía por el cuerpo del Señor Jesucristo. Recordando el contexto y dentro del cual se está desarrollando toda esta historia, tú tienes que saber que muchos de los judíos se sentían totalmente desilusionados. Todos los judíos en ese momento se sentían tristes, confundidos, porque ellos estaban esperando a un personaje político tal vez poderoso. Estaban esperando a una persona poderosa, al Hijo de Dios, que viniera y los liberara del Imperio Romano. Todos los judíos estaban esperando a alguien que viniera para vencer al pueblo de los romanos, a los soldados que terminaban tal vez con esta esclavitud que tenían sobre de ellos. Todos los judíos se sentían tristes porque los profetas anunciaban acerca de Cristo, pero ellos no estaban esperando a un Cristo que viniera a sufrir en una cruz, que le escupieran en el rostro, que lo abofetearan, que lo insultaran. No se esperaban al hijo de un carpintero que viniera como siervo a sufrir y que se humillara. Y cuando ellos ven a ese gran profeta que había hecho milagros, prodigios, y lo ven que había muerto en la cruz, miles y la mayoría de los judíos se sentían totalmente tristes y decepcionados. Pero aún así, a pesar de su desilusión y la tristeza, estas mujeres, hermanos, son dignas de poder admirar. Estas mujeres se empeñaron por ir a buscar a su rabí. Estas mujeres se empeñaron por ir a buscar a su maestro, a pesar de la desilusión. A pesar que este gran hombre había muerto delante de sus ojos, las mujeres todavía tenían un afecto por el Señor Jesucristo. Vemos en la siguiente lámina, gracias al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 21 nos relata que estas mujeres salieron aún estando oscuro. Las mujeres salieron aún estando oscuro. Esto quiere decir que se levantaron en la madrugada, que estuvieron tal vez toda la noche preparando estas especias aromáticas, que desde el momento en el que vieron que Cristo murió y que lo habían llevado a su sepultura, estas mujeres se empeñaron en preparar las especias. Se pasaron horas y horas porque era un proceso largo, no era como unas enchiladas, ¿verdad? Como decimos. Era un proceso largo y empezaron a preparar las especias, y dice Juan que salieron aún estando oscuro en la madrugada. El Evangelio de Marcos capítulo 16, 2 nos dice que las mujeres llegaron donde estaba ya la sepultura de Cristo, llegaron saliendo el sol.
Esto quiere decir que a lo mejor era un largo recorrido de donde estaban las mujeres al lugar en donde estaba Cristo. Salieron de madrugada, pero mientras pasaba el tiempo y ellas iban caminando, llegaron a la tumba y ya estaba, ¿verdad?, saliendo el sol. Y te puedes dar cuenta que fue un largo recorrido, caminaron a lo mejor horas, caminaron por largos momentos. Y quiero que te pongas a pensar que estas mujeres no tenían las mismas facilidades que ahora nosotros tenemos. No tenían transporte público, no tenían autos, no tenían absolutamente nada. Había caballos y carruajes, pero tal vez para los grandes en la sociedad, toda la clase alta, ¿verdad?, o del Imperio Romano. Pero estas mujeres, hermanos, no tenían absolutamente nada. Y nosotros a veces para venir a la iglesia nos quejamos, ¿verdad?, que está cara la gasolina. Ay, es que Vida Nueva queda bien lejos, ¿verdad? Ay, es que el camión se atasca. Es que esto, es que el otro, y son gastos, y son gastos. Hermanos, vemos su fidelidad de estas mujeres que fueron caminando y cargando las especias aromáticas porque estaban buscando a su Señor. No solamente podemos ver su afecto por el Señor, sino que también, como dice ahí, podemos ver su clara fidelidad a Cristo, a pesar del contexto. No solamente los judíos estaban tristes, desilusionados. El querer ir a buscar el cuerpo del Señor, esto significaba poner en riesgo sus vidas. Existía la posibilidad que en el camino o cuando ellas llegaran a buscar al Señor Jesucristo, estas mujeres podían ser apresadas por los romanos. Como fue un personaje histórico y un personaje que influyó mucho en la sociedad en ese tiempo, todo su proceso legal fue un escándalo para todo el pueblo. No solamente se oía en Judea, en Samaria, se escuchó hasta lo último de la tierra. Y lo que ya no querían es que el pueblo hebreo interviniera con Cristo ni su cuerpo. Tanto fue así que pusieron soldados romanos afuera de su tumba. El ir a buscar el cuerpo podía significar que ellas mismas perdieran su vida. Ustedes pónganse a ver o a leer historia de Roma y no tienen una idea de cómo eran los romanos, de gandallas, hermanos, con todo el pueblo judío y los hebreos. Pero vemos su clara fidelidad de, a pesar del contexto de que podía significar perder la vida o ser metidas en una cárcel, a ellas no les importó porque solamente querían ir al encuentro del Señor Jesucristo. ¿Vas conmigo? Vemos la siguiente lámina, según Lucas capítulo 24, no se ve mucho, ¿verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver? Veo a unos, pensé que están enojados, pero creo es porque están ahí luchando, ¿verdad?, por ver. Bueno, yo se los voy leyendo. Dice Lucas 24 que estas mujeres se quedaron perplejas. Vemos la sorpresa de las mujeres. Se quedaron totalmente perplejas, y esta palabra en el original griego quiere decir que se quedaron dudosas. Quiere decir que sintieron incertidumbre en su corazón. Esta palabra tiene una connotación de que se sintieron con un apuro mental por no saber qué es lo que le había sucedido al cuerpo de su Señor. Queridos hermanos, ustedes quiero que piensen que ellas estaban seguras. Ellas estaban buscando a un muerto entre los muertos porque se habían olvidado de todas las enseñanzas que había dicho Cristo. Ellas estaban buscando a un muerto entre los muertos y llegaron, ¿verdad?, a la tumba. Dice Lucas que vieron la piedra removida y las mujeres se quedaron totalmente, ¿cómo? ¿Cómo? Di fuerte, perplejas. Fuerte, perplejas. Quiero hacer un pequeño paréntesis todo este estudio y quiero que ahora pongas atención en la siguiente lámina. Dice ahí, las criaturas espirituales pueden adoptar forma de hombres. Las criaturas espirituales pueden adoptar forma de hombres.
en el pasado, es decir, si tú te vas al Antiguo Testamento y si te vas, por ejemplo, a Génesis capítulo 18 del 1 al 8, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero si tú te vas al Antiguo Testamento, tú vas a ver diversidad de ejemplos en cuanto a esta verdad que te estoy diciendo. Allá en Génesis 18:1 está Abraham en su tienda, ¿verdad? Y de lejos ve a 3 hombres, dice claramente. Ve a 3 hombres que estaban caminando en el desierto a altas horas de la tarde con un calorón. Y Abraham los quiere recibir, ¿verdad? Y les dice, les voy a dar de tomar, de beber y les voy a dar comida. Estos hombres se sientan con Abraham, ¿verdad? Y comen y beben con él. Le traen una verdad de parte de Dios, pero después desaparecen. Y este ejemplo lo vas a ver en muchas ocasiones. Las criaturas espirituales podían adoptar formas de hombres, ángeles enviados por Dios, el ángel de Jehová, cristofanías, etcétera, etcétera. Pero ve lo que dice la siguiente diapositiva. Después de resucitar, pon mucha atención, Jesús también tomó la forma ¿de qué? ¿De qué? De hombre, a pesar de que ya había resucitado con un cuerpo que era totalmente ¿qué? Espiritual, glorificado, se podría decir. Dice ahí, después de resucitar, Cristo toma forma de hombre por un tiempo, tal como lo habían hecho los ángeles en el Antiguo Testamento. Y puesto que Cristo era una criatura espiritual en ese momento, Él tenía la capacidad, escúchame bien, Él tenía el poder de aparecer ¿y qué? Y de desaparecer. Vámonos ahora al Evangelio de Juan rápidamente, sígueme ahí en tu Biblia, Juan capítulo 20, vamos a ver los versículos 19 y 20. Juan capítulo 20, versículos 19 y 20. Juan nos está relatando también acerca de este acontecimiento. Creo que lo traen fresquito, ¿verdad? Porque lo andamos viendo con el pastor Alan en la serie. ¿Y están ahí en Juan 20? Amén. Dice la palabra, y el primer día de la semana, Juan capítulo 20, versículos 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando ¿qué? Diga conmigo, cerradas. Estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos se encontraban. ¿Por qué? Por miedo a los judíos. ¿Te das cuenta la actitud de uno y la actitud de otras? O los grandes discípulos que habían comido con Cristo, que habían dormido junto con Cristo, que habían escuchado a Cristo, habían visto sus milagros, pasaron 3 años junto con Cristo, y esas personas que estuvieron al lado de Él en ese tiempo estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos. Pero por el otro lado ves unas mujeres que se están empeñando, arriesgando su vida para embalsamar el cuerpo de Jesucristo. ¿Me va siguiendo? Y dice la palabra entonces, dice que estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, ¿quién viene? Jesús vino y se puso, ¿te das cuenta? En medio de ellos y les dijo, paz, ¿a qué? Paz a vosotros. Sígueme a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 es nuestro pasaje central de esta tarde, versículo 15. ¿Está ahí? Lucas 24 dice, sucedió cuando iban en Emaús que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y ¿qué dice? Y caminaba también junto con ellos. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿qué hizo, querida iglesia? Desapareció de su vista.
Cristo con su cuerpo glorificado, hermanos, el primer resucitado, ¿verdad? El primogénito de toda la creación. Quiero que vean la siguiente lámina. La piedra removida, así le vamos a poner la siguiente lámina. La piedra removida, escúchenme bien, no era para que Cristo saliera. Vean lo que dice ahí, la piedra removida era para qué. ¿Para qué? Para que las mujeres pudieran entrar. ¿Vas conmigo? Una vez que llegan al sepulcro, ¿verdad? Está abierta la piedra, entran. ¿Por qué? Porque Dios les removió la piedra. Y ahí es cuando ellas se encuentran con el claro informe por parte de dos ángeles que le dieron a estas mujeres acerca de la resurrección del Señor. El versículo 5 del capítulo 24 les pregunta a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y aquí se les da este testimonio que es totalmente consolador, este testimonio que es abrazador, un testimonio poderoso de que el Señor Jesucristo ya no estaba muerto, iglesia, Él estaba vivo y glorioso. Y que, como dice Job capítulo 19, 25, yo sé que mi Redentor vive. Porque Él vive, entonces nosotros también viviremos, amada iglesia. Dice Juan 14, 19 y Romanos 6, 8, Primera de Corintios 15, del 12 al 22. Pablo le escribía a la iglesia de Corinto y les decía: si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana sería ¿qué? Vana sería nuestra fe. Ve lo que dice la siguiente filmina. Lo increíble de este relato es que las mujeres piadosas fueron las primeras, síguenme con mucho cuidado, en atestiguar, en recibir y en comunicar el evangelio. Estas mujeres piadosas fueron las primeras en atestiguar. Estas mujeres fueron las primeras en recibir y fueron las primeras en comunicar el evangelio. Después de que Cristo resucitó, porque fueron las primeras que llevaron al sepulcro, y ellas fueron las primeras en atestiguar, recibir y comunicar el evangelio. Vámonos a Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 2. Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 2. ¿Está ahí? Dice la palabra: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, les dice el profeta, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, ¿y si qué? Di conmigo: buscareis. Fuerte, buscareis. Será hallado de vosotros. Amén. Pero ¿qué dice el versículo? Mas si le dejareis, ¿qué dice? Él también os dejará. Pero fíjate el principio bíblico espiritual: si le buscas, entonces le vas a encontrar. Vamos a Salmos capítulo 9 versículo 10. Salmos capítulo 9 versículo 10. Salmos 9:10. ¿Está ahí? Vea lo que dice en las pantallas: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, esto es hermoso, iglesia, no desamparaste a los que ¿qué? A los que te buscaron. Amén. Salmos 34 versículo 4. Salmos 34, ahí mismo en ese libro, versículo 4. Busqué a Jehová y él me ¿qué? Y me libró de todos, no solo de algunos, pero buscó a Jehová, dice el salmista. Busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de mis temores. Vámonos al versículo 10 del mismo capítulo. El versículo 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan
los que buscan a Jehová no tendrán falta de ¿qué? Salmo 119, versículo 2. Salmos 119, versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón ¿le qué? Le buscan. Proverbios 8:17. Rápidamente. Proverbios 8:17. Proverbios 8:17. ¿Está ahí? Yo amo a los que me aman y me hallan lo que ¿qué? Los que temprano me buscan. Hermanos, la devoción por el Señor siempre, siempre, siempre va a traer bendición hacia nuestras vidas. Ve lo que dice la siguiente filmina. De todo el tumulto que seguía a Cristo. Tú lees los evangelios y te vas a encontrar que los evangelistas te dicen que estaba rodeado de multitudes. Muchos buscaban comida, muchos milagros, muchos decían que eran fieles seguidores de Cristo. De todo el tumulto que seguía a Cristo, llámese discípulos, maestros, enfermos, rabinos, judíos, hermanos del propio Señor, solamente 5 regresaron a Cristo después de haber muerto. Se parece también al relato de los que tenían esta enfermedad, la lepra, ¿verdad? Y que los había sanado y solamente regresaron ¿cuántos, hermanos? 1 a darle las gracias. De todo el tumulto y de las multitudes, en una ocasión Cristo le había dado de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Que también le entran. Estamos hablando de 8,000 o 10,000 aproximadamente. De todos los milagros que le hizo al paralítico, al cojo, al enfermo, al que habían metido por la casa, de todo lo que hizo el Señor Jesucristo, solamente 5 regresaron a Cristo. Y la pregunta que viene en la siguiente diapositiva, la pregunta es entonces, ¿de qué se perdieron todos los demás? ¿De qué se perdieron todos los demás? Y quise ser muy puntual, no quise divagar mucho, pero te voy a dar 5 cosas que todos los demás se perdieron a diferencia de las mujeres. En primer lugar, se perdieron de ser ejercitada su fe a través de la devoción. ¿Tú sabes cuán fortalecida fue su fe, hermanos? No su corazón, su fe. Al llegar y ver la piedra removida, ver que el Señor Jesucristo no estaba porque Él estaba vivo. ¿Qué fue lo que se perdieron los demás? Que la fe de las mujeres fue ejercitada. En segundo lugar, se perdieron el privilegio de ser la primer persona en recibir, en atestiguar y en anunciar las buenas nuevas. Ahora ya estamos en el 2022, ¿verdad? Ahora ya nos han ganado miles de personas desde el siglo I y desde la institución de la iglesia primitiva, los apóstoles, estas mujeres, miles y miles han ya compartido el evangelio. Se escuchan acerca de los wesleyanos, de Billy Graham con todo su ejército de evangelistas, los presbiterianos, los bautistas, los pentecostales, muchos creyentes se han dedicado, ¿verdad?, a predicar el evangelio, pero tú te imaginas, hermano y hermana, ser la primer persona en anunciar a viva voz. Oye, ¿sabes qué, hermana? Llegué a la tumba porque traíamos las especias y vimos que está removida la piedra y no estaba el Señor Jesucristo porque ha resucitado. Ese privilegio, hermanos, solamente lo tuvieron estas mujeres a diferencia de los demás. Fueron las primeras. ¿Tú te imaginas esto? En tercer lugar, pusimos lo siguiente: no presenciaron un evento sobrenatural. ¿Sí alcanza a ver hasta arriba? No presenciaron los demás un evento sobrenatural a diferencia de las mujeres. Las que se empeñaron en su devoción,
en ir a la tumba de Cristo. Llegaron, ¿verdad? Y dice Lucas que se manifestaron dos hombres con ropas ¿qué? Resplandecientes. Muchos teólogos están de acuerdo en que estos eran dos ángeles. ¿Te imaginas ver a estas dos criaturas celestiales? Sí, los demás discípulos también se les presentó Cristo y lo vieron glorificado y después lo vieron en su ascensión, pero a diferencia de los discípulos, las mujeres vieron a dos ángeles. ¿Tú te imaginas? Dice la palabra que hasta ellas se postraron en tierra porque era algo resplandeciente. Los demás se perdieron el privilegio, ¿verdad? O no pudieron presenciar un evento sobrenatural. Ahí puse en cuarto lugar, estas mujeres fueron las primeras, y este es muy importante, en tener el corazón ¿qué? El corazón confortado. A diferencia de los discípulos, estas mujeres fue algo que lo experimentaron al momento cuando ellas estaban buscando. A diferencia de los otros, mientras el corazón de las mujeres había sido confortado, animado, ¿verdad? Y establecido, los discípulos seguían lamentándose dentro de su casa encerrados. ¿Por qué? Porque no era tan rápido, ¿verdad? Sacaron un celular y ¿qué crees, Pedro? Al toque, ¿verdad? Como lo hacemos ahora sucede algo y llamamos inmediatamente. No, las mujeres tenían que recorrer un largo camino de regreso para llegar a anunciar. Pero mientras pasaba todo ese transcurso de tiempo, las mujeres ya tenían el corazón totalmente confortado. Yo no sé si te acuerdas, pero ahora en este tiempo de la pandemia, hubo dos clases de cristianos: los que tuvieron temor, los que tenían incertidumbre en su corazón, los que se tardaron a lo mejor un año en entender qué es lo que pasaba o en entender que simplemente debíamos de confiar en Dios, o estos creyentes que a la semana tú los veías tranquilos, tú los veías fortalecidos en el Señor, tú los veías confiando en la soberanía de Dios, porque la devoción siempre trae bendición, hermanos. El que se preocupó por estar cerca del corazón de Dios antes de la pandemia, durante la pandemia, tuvo el corazón asegurado. ¿Me va siguiendo? Fueron las primeras en poder experimentar este consuelo de su corazón. Y por ende, como último punto, fueron las primeras de cambiar su tristeza ¿en qué? En gozo. Quiero ir tocando ya el meollo central, querida iglesia, de este estudio. Y quiero que de verdad me sigas con mucha atención. Quiero decirles que todos ustedes, incluyéndome yo también, podemos vivir un cristianismo totalmente apático. No nos podemos empeñar en levantarnos temprano para buscar a Dios. Tú puedes no buscar a Dios en su palabra, ¿verdad? Tú puedes no servirle dentro de su iglesia, ni de decán, ni de seguridad. Puedes conformarte solamente con venir, ¿verdad?, a los domingos. Puedes vivir un cristianismo totalmente apático. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya tengo la salvación, ¿verdad? Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es y todas las viejas cosas pasaron. Y muchos cristianos se han conformado en su vida como hijos de Dios. Han vivido un cristianismo totalmente apático y no se han esforzado por tener una verdadera devoción delante de su Dios. No es porque nosotros juzguemos, y esta no es nuestra intención, pero desde arriba, iglesia, se pueden ver muchas cosas. Desde la alabanza hay dos tipos de cristianos: los que están gozosos, ¿verdad?, y cantando y alabando a su Dios, pero los que están sin sonreír, los que están totalmente apáticos, como si su esposo o su esposa tal vez los hubiera traído por obligación, como si ustedes les estuvieran haciendo un favor a Dios. Hay una apatía,
hermanos, vienen a adorar a alguien que está vivo. Y tú puedes vivir tu vida con esa apatía porque al final de cuentas se supone que no, porque todo creyente tiene que dar frutos buenos espirituales, ¿verdad? Pero muchos se han conformado con poquito. Y tú puedes llevarte tu vida cristiana de esa manera. Si has decidido vivir así tu cristianismo, yo quiero decirte que tú y tu familia, así como ha sido mediocre, las consecuencias mediocres también van a ser para ustedes. Para ti y para tu familia, porque esto envuelve a todos. Pero si decides, querida iglesia, optar por la devoción, tu fe va a ser la primera que va a ser ejercitada. Si tú vives por vivir en devoción, vas a sentir la necesidad de buscar apresuradamente y ganar almas para Cristo. Si decides por la devoción, vas a presenciar, iglesia, eventos sobrenaturales, tal vez no como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era la columna de fuego, se abría el mar, pero sí eventos sobrenaturales como el corazón de tu esposo transformado, el corazón de tus hijos que son rebeldes transformados, el corazón de tus padres. Un vecindario totalmente transformado gracias al Evangelio y al poder de Cristo. Pero si tú te decides por la devoción, vas a experimentar cosas sobrenaturales. Dice la palabra de Dios, que no te dije que si crees, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? ¿Verías la qué? La gloria de Dios. Ay, cómo me encantaría ver el corazón de mi mamá, ¿verdad? Transformado. Pues sí, pero no oras ni por los alimentos, hermano. ¿Me va siguiendo? Si ustedes optan por la devoción, ustedes van a ser los primeros en tener el corazón confortado a pesar del contexto en el que vivas. Si tú decides por la devoción siempre va a traer bendición hacia tu vida. Y cuando todos estén como locos intentando hallar respuestas, cuando te vean a ti tranquilo y cimentado, tú vas a poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir, iglesia, sería ganancia. Pero tenemos que optar por la devoción. Ay, es que a las 4 de la mañana, ¿cómo me cuesta, verdad? Pero tienes cantidad de versículos que dice que si tú te levantas y le buscas, ¿qué va a pasar? Lo vas a encontrar, lo vas a hallar. Dice un salmista, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es en lo secreto, hermanos, donde suceden las cosas sobrenaturales. ¿Qué es lo que dicen las leyes espirituales? Busca primeramente, ¿qué? ¿No es esto hermoso? Busca el reino de Dios y su justicia y todo, absolutamente todo, os será añadidos. Tú no le estás haciendo un favor, de verdad les digo, al venir a la iglesia a cantarle o a escuchar de la palabra. Es un privilegio el poder venir y extender tus manos y adorar a tu Dios de manera libre. Es un privilegio poder abrir este libro sobrenatural y poder ser juntos edificados. Hermanos, el que de verdad está en devoción, a legua se ve de verdad. Como Moisés cuando tenía el rostro resplandeciente, ¿verdad? Cuando había pasado tiempo con Dios. El cristiano que se empeña en vivir una vida de devoción tiene una vida llena de bendiciones. Amén. Quiero cerrar con esta siguiente frase. Me encantó esta frase que dice: la devoción es el amor, escúchame bien, inquebrantable del cristiano por el Señor Jesucristo. La devoción es el amor inquebrantable del cristiano por el Señor Jesucristo. Y esta devoción se demuestra al dar a Cristo. No solamente el domingo, no solamente la oración de las mañanas, no solamente el discipulado de los miércoles o de los viernes. La devoción se demuestra a darle a Cristo toda y absolutamente toda la vida y posesiones para seguirlo y disfrutar de su vida
cualesquiera, escúchame bien, que sean las consecuencias. Cualesquiera que sean las consecuencias. Las mujeres, sin importar que en el camino fueran aprensadas, aprisionadas, tal vez lastimadas, tal vez ofendidas. Ustedes están locas, ofendidas, lastimadas, lo que quieras, pero las mujeres estaban dispuestas a cualquier consecuencia porque su devoción por el Señor era totalmente profunda. Quiero que cierres por un momento los ojos, hermano y hermana, ahí en tu lugar, desde donde estés. Y quiero que seas muy honesto y que puedas ser también muy honesta con tu Dios. Y sabes que solamente Dios sabe qué tipo de cristianismo has vivido, ¿verdad? Él sabe si has sido un cristianismo mediocre, que te la podrías llevar así toda tu vida, pues al final de cuentas puedes decir, pues ya tengo el cielo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo a lo mejor eres de los últimos en tener tu corazón confortado. Eres de los últimos o de las últimas en entender qué es lo que de verdad está pasando. No ves eventos sobrenaturales en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, pero simplemente porque no has estado en devoción y te has hecho insensible a las cosas espirituales. Y yo quiero que en esta tarde, con un corazón sincero delante de Dios, dile: Dios, perdóname, Padre, porque he vivido un cristianismo totalmente apático, Dios. Dile en esta tarde: Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a poder tener esta devoción de las mujeres. Ayúdame, Padre, a poder despertarme en la madrugada desde temprano y buscar tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Padre, tú me has puesto en alto, Señor, sobre una roca me podrás en alto. Aunque un ejército acampe contra mí, Señor, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, Padre, yo estaré confiado. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios, con todo esto tú me recogerás, porque en ti hemos confiado, Señor. Te rogamos, Señor, a que nos ayudes a poder dar toda nuestra vida para ti, para tu causa, Señor, para tu obra, sin importar cuáles sean realmente las consecuencias. Dios, tu palabra dice: el que trate de hallar su vida la perderá, pero el que la pierda a causa de ti la va a encontrar, Dios. Y si hay en esta mañana alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, a lo mejor has estado batallando, ¿verdad? Allá en tu corazón, no sabes, tienes mucha incertidumbre, pero si algo podemos asegurar por medio de la lectura de esta tarde es que Cristo resucitó, querido y querida, y que ahora está a la diestra de Dios y hoy te extiende su perdón. Que puedes venir a sus pies, ¿verdad? Y poder depositar tu fe en un Dios que es vivo y verdadero y que te amó tanto que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Dice la Biblia: solamente tienes que creer que Cristo, que Dios le levantó de los muertos. Y dile: Dios, en esta tarde yo creo, Señor, que Cristo vino a la tierra, que Cristo fue crucificado, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, Dios. Te pido perdón, Padre, por mis pecados. Y te ruego, Señor, que esa sangre, como dice Pedro en su libro, esta sangre preciosa como de cordero sin mancha, limpie mi corazón y que pueda encontrar la vida eterna, Dios. Te recibo en mi vida como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que podamos ser una iglesia, ¿verdad? Vida Nueva para el Mundo, caracterizada por vivir vidas de devoción a nuestro Dios. Amén. La pregunta es: ¿quién quiere pagar el precio, verdad? ¿Quién quiere pagar el precio, hermanos? Amén. Amén. Dios les bendiga, que tengan mucha paz.